Cuando los delitos de violencia contra la mujer ocurren dentro del ámbito doméstico y familiar, es necesario prestarle especial atención, porque la convivencia permanente de la mujer víctima con el agresor en condición de subordinación favorece las condiciones para que estos delitos ocurran en grado de continuidad y por lo tanto la violencia se agrave y ocasione mayores daños a la víctima. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Litbel Díaz y te hablo desde Venezuela. Esta será la primera de 3 entregas que le dedicaremos al delito de inducción al suicidio. Antes de comenzar, es necesario precisar 2 cosas. En primer lugar, recordar que los delitos de violencia contra la mujer son delitos de odio. Por lo tanto, son delitos que violan los derechos humanos de las mujeres y están sustentados en la misoginia, que es el desprecio a la condición de mujer. En segundo lugar, también es importante enfatizar que en toda forma de violencia siempre va a estar presente la violencia psicológica. Es por ello que la violencia psicológica, cuando se da dentro del ámbito familiar, es continuada y por lo tanto va generando un grave perjuicio en la psiquis de la víctima. Recordemos que el artículo 43 de nuestra Constitución nos habla de la inviolabilidad de la vida y el artículo 49 nos habla del derecho que tenemos todas las personas a la integridad personal, física y psicológica. La inducción al suicidio es la forma extrema de la violencia psicológica, esa misma forma de violencia que está presente en todo delito de violencia en perjuicio de las mujeres. Para comprender cómo opera esta violencia psicológica hasta derivar en la inducción al suicidio, hemos querido presentarte el testimonio de 2 mujeres víctimas sobrevivientes de este delito. Te invito a que escuches esta primera parte. Mi situación con él, más que todo estos últimos años, ha sido muy agresivo verbal y emocionalmente conmigo. Y en oportunidades ha llegado a agredirme físicamente. Me ha lanzado cosas, me ha bofeteado, me ha jalado el cabello, me ha pateado. Y sus agresiones verbales y emocionales también han sido bastante fuertes. Él me ha insultado, me ha dicho que soy una desgraciada, que yo soy una maldita, me ha dicho prostituta, me ha dicho ramera, puta barata, zorra, infinidades de insultos, los cuales no son ciertos, pero para él sí lo son. Han sido tanto lo que él me ha bajado a mí, lo que él ha matado mi autoestima y mi amor propio, mi creencia en mí misma. Porque él me decía que yo no era nadie, que a mí la gente me tomaba en cuenta era porque yo era la esposa de él, pero que yo no era nada. Le decía que yo era una buena para nada, y yo era la que lo ayudaba en todo a él. Yo era la que lo apoyaba, la que le ayudaba, la que trataba de entenderlo en su situación. Y eso él a mí nunca me lo reconoció. Ni un gracias, ni nada. Y sin embargo yo estaba ahí. Porque yo decía, mi esposo es el papá de mis hijos, de mi hijo.
es la persona con la que, bueno, decidí estar y compartir mi vida. Yo tengo que ayudarlo, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Y yo me enfrenté al mundo, porque me enfrenté a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo por él. Y él ahora se quiere deshacer de mí, después de 8 años. No me quiere dejar un lugar donde yo estar con mi hijo. No me quiere dar nada, ni me ha querido apoyar en nada de lo que yo le he propuesto. Lo que ha hecho es ayudar a cerrarme todas las puertas. Del testimonio que acabamos de escuchar, lo primero que debemos comprender es que la inducción al suicidio, como el femicidio, generalmente no ocurre de una sola vez, sino que es el resultado de un progresivo proceso de agravamiento de las violencias sufridas hasta que la víctima se convence de que está en situación de indefensión, que haga lo que haga, nada ni nadie podrá sacarla de la situación que sufre. Por otra parte, esa víctima ya no quiere o no puede seguir soportando esa violencia. Y es por ello que toma la decisión de acabar con su vida como la única forma posible de acabar también con el sufrimiento que le ocasiona esta violencia. ¿Cómo opera la violencia psicológica para que se derive en suicidio? En primer lugar, comienza por aislar a la víctima de su entorno familiar y de su entorno social. Se ejerce la violencia psicológica de manera continuada, sistemática y permanente, hasta que va derivando también en violencia física. Y así ocurre intercaladamente la violencia física con las descalificaciones, las comparaciones destructivas, las desvalorizaciones a la condición de mujer de la víctima, hasta que poco a poco va aniquilando el amor propio y la autoestima. Esa mujer termina convencida que en verdad ella no es nadie, ella no tiene valor propio y ha perdido su dignidad como persona. Es un mito creer que este tipo de hechos le ocurren únicamente a un determinado tipo de mujer, cuando la verdad es que ninguna mujer está exenta del riesgo de poder ser víctima de cualquier forma de violencia, incluso la violencia psicológica y este delito de inducción al suicidio. Te invito a que sigamos escuchando el testimonio de esta víctima. Yo soy contador y tengo mis clientes particulares, pero una parte de esos clientes son amistades de él y ahora él, por tanto hablar mal de mí, despotricar de mí, ya hasta eso se han retirado de mí. Y ahora que yo más lo necesito, porque con el accidente que tuve voy a necesitar trabajar y tener mis cosas yo mismo. Pero él se ha comportado muy mal conmigo. Me ha acusado de cosas que yo no he hecho. Otro aspecto importante que el agresor se asegura de cumplir para poder dejar a la víctima sometida a su voluntad es la de privarla de los medios económicos, de tal manera que es frecuente que el agresor genere condiciones para que la mujer pierda su trabajo, pierda alguna habilidad, o muchas veces la violencia física que sufre le deja lesiones, le deja secuelas que le hacen perder habilidades, y esto va generando una situación de dependencia, por una parte emocional, porque esa víctima sin autoestima en verdad cree que depende emocionalmente de ese hombre y siempre busca ese amor que en algún momento ese agresor le dio,
antes de comenzar a infringir violencia. Y por otra parte, le genera una situación real de dependencia económica y material. Es por eso que la inducción al suicidio es un delito que está precedido de todas las demás formas de violencia: económica, patrimonial, psicológica, física, y acoso, hostigamiento, amenaza y toda una serie de hechos que van sucediéndose hasta convencer a la víctima que solamente acabando con su vida podrá terminar con la violencia que sufre. Sigamos escuchando el testimonio de esta mujer que sobrevivió al delito de inducción al suicidio. Y entre tanto miedo, entre si lo hacía o no lo hacía, no escuchaba a nadie, no quería hablar con nadie, porque no quería que la gente supiera lo que yo sufrí todo este tiempo, lo que yo he aguantado. Porque él es una persona que ante el mundo, ante la persona que le conviene, él es un hombre tranquilo, pero cuando él está en la casa a solas conmigo, él es muy diferente. Él no le importa decirme y maltratarme, no le importa. Y yo ya estaba cansada de todo eso. Por eso tomé la decisión de lanzarme al vacío en el carro. Yo me lancé por un barranco de 150 metros. El artículo 75 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia nos dice que quien hubiere inducido a una mujer a que se suicide será sancionado si el suicidio se consuma con pena de 10 a 15 años. En caso que el suicidio no se consuma, será castigado con la pena prevista para violencia física según el grado de las lesiones causadas por ese intento de suicidio que hiciera la víctima. ¿Por qué la ley pena de esta forma la inducción al suicidio? En parte porque se prevé que antes que ocurra el intento de suicidio, la víctima ha sido sometida largamente a un sufrimiento prolongado, tratos crueles, tratos inhumanos, desvalorizaciones, destrucción de su dignidad como persona. Y es por ello que ella deduce que lo único que puede hacer es acabar con su existencia. Pongamos que esa mujer, entendamos que esa mujer ha sido hostigada, ha sido acosada, ha sido acorralada y que además las mujeres ya estamos predispuestas a la indefensión aprendida que nos enseñan los valores del sistema patriarcal. Es por ello que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia establece que es la mujer que sufre violencias el sujeto de protección de esta ley, porque entiende que las mujeres son víctimas de los delitos de violencia por la condición misma de ser mujer, esa condición de la que jamás podrá desprenderse y que la pondrá en riesgo y vulnerabilidad permanente. Los órganos receptores de denuncia están en la obligación de atender prontamente a las mujeres que denuncien violencia psicológica, porque la continuidad del delito generalmente culmina en la inducción al suicidio. Ya sabemos que hay verdades que son incómodas, pero las mujeres dicen lo que nadie quiere oír. Te espero el próximo lunes para una segunda entrega sobre el delito de inducción al suicidio. Entenderemos y escucharemos cómo ocurre desde la voz de las propias víctimas.